a estudiar entonces, hermanos, en esta mañana, se relaciona entonces con unas advertencias que hizo Jesús a los discípulos, a los 12, y si esas advertencias las hizo Jesús a los 12 en el inicio del cristianismo, ¿cuánto más esas advertencias deben o están vigentes para nosotros y deben seguir vigentes? Son cosas acerca de las cuales debemos estar alerta. Por todo lugar siempre ves entonces señales de advertencia. Estuvo en debate el tema de colocar unos símbolos en productos alimenticios para estar advertidos acerca de cuánta azúcar o grasa hay en ellos. En la carretera siempre ves señales de advertencia. Cada vez que sale un hijo de casa, una hija de casa, los papás siempre estamos dando advertencias, ¿no es cierto? Cada vez que están ellos aprendiendo a hacer cosas en casa, la cocina, fuera de ella, siempre decimos algunas advertencias, cosas para que ellos eviten ser lastimados. Todas las advertencias sirven entonces para protección, para cuidar, y hacemos bien en escuchar advertencias. La Biblia nos hace muchas advertencias, pero si estas advertencias vienen de los labios de Jesús, ¿cuánto más atención nosotros debemos estar dándole a esas advertencias? Entonces, en la tarde vamos a explicarte, vamos a terminar la vida de Sansón, ojalá puedas llegar a las 5, de 5 a 6, y vas a ver la verdadera historia de Sansón, tal vez no la de televisión, sino la verdadera historia de Sansón y su triste final. Ojalá puedas llegar esta tarde a las 5, pero en la Biblia encontramos historias o ejemplos de advertencias para aquellos que hagan lo malo y también bendiciones o promesas de recompensas para aquellos que obedecen y temen a Dios. Es por eso que la Biblia es un libro vivo. La Biblia sigue vigente. Cualquier libro de escuela que tú tengas ya pasó de moda, pero la Biblia no pasa de moda. Es un libro vivo porque produce vida y da vida, no solamente vida eterna a los que creen el mensaje del Evangelio que está allí, sino calidad de vida a aquellos que entienden y obedecen lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en Marcos 8, las advertencias que vamos a leer del versículo 14 al versículo 21 adquieren más relevancia porque salen de los labios mismos de Jesucristo. Y esas advertencias van dirigidas a sus apóstoles, a los 12. Y si ellos fueron advertidos acerca de estas cosas, los siervos suyos, los que más adelante, varios de ellos iban a escribir los evangelios, cartas, si esas advertencias fueron dirigidas a ellos, también deben ser dirigidas para nosotros. Siguen vigentes esas advertencias. Mira Marcos 8, 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Habían olvidado de traer pan. A veces olvidamos muchas cosas, ¿no es cierto? A veces olvidamos cosas que debíamos llevar, que debíamos traer, olvidamos ciertas cosas y aquellos habían olvidado de traer pan. ¿Cuánto pan tenían? Un pan. ¿Cuántos eran ellos? Eran 12 discípulos, más Jesús 13, y un solo pan no iba a alcanzar. Recuerda que Jesús acababa de multiplicar panes y peces. Lo había hecho entonces a un grupo de 5,000. Luego otro milagro hizo a un grupo de 4,000. En uno sobró 12, en el otro 7 cestas. Son 2 milagros diferentes, no te vayas a confundir. Recuérdalo, 2 veces multiplicó panes y peces. Entonces el versículo 15 se olvidan y dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos. Cada vez que encuentras guardaos o guárdate significa ten cuidado. Ten cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. 2 veces dice, ten cuidado de la levadura. ¿Sabes qué? La levadura que sale de la misma masa sirve justamente para que la masa se pueda expandir. Solo se necesita un poquito y afecta a toda la masa. La levadura entonces sirve, aquí bueno, para preparar, ustedes recuerdan los buñuelos, usted le va a poner algo de eso. Si no usa esa masa se va a echar a perder. La levadura en la Biblia es un cuadro del pecado. Siempre que Dios quiere enseñarte algo, para que esas lecciones sean imborrables, entonces usa elementos físicos y hace comparaciones
vas a ver que la levadura, entonces, en la Biblia se relaciona a algo malo, a pecado, a algo negativo, por ejemplo, a mala enseñanza. La levadura se relaciona, por ejemplo, en 1 Corintios, un hermano que está en pecado en la iglesia, no arregla y podía contaminar toda la masa, o sea, podía afectar a otros creyentes. En Lucas 12 se refiere a la levadura a la hipocresía. Entonces, la levadura siempre tiene una connotación negativa, habla de una influencia, habla de enseñanza negativa también, o enseñanza errónea. Entonces, la levadura un poquito afecta a todo. ¿Sabes qué? Aquí cuando Jesús está diciendo, ten cuidado de la levadura de los fariseos, luego dice, la levadura de Herodes. Hay que conocer qué hacen los fariseos para poder identificar de qué debemos estar cuidándonos de los fariseos. Hay que identificar qué es lo que creen y hacen los herodianos para poder estar advertidos y no hacer o no creer lo que hacen los seguidores de Herodes. Entonces, como faltaba pan, y Jesús dice, guárdate de la levadura, en el versículo 16, ellos tenían una comprensión entonces errónea, distorsionada, discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Nos está regañando porque no hemos traído pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. ¿No recordáis? 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Entonces, siempre vas a ver que muchas veces que Jesús habló con gente, él hablaba en términos espirituales y a veces la gente entendía que Jesús estaba hablando en términos físicos. Por ejemplo, a Nicodemo, cuando le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo le dijo, tengo que entrar de nuevo al vientre de mi mamá. Ay, Nicodemo, no estoy hablando de eso. Cuando le dijo a la mujer samaritana que Jesús tenía agua y que si él bebía de esa agua no tendría sed jamás, la mujer samaritana dijo, yo quiero esa agua. Yo no quiero estar cargando un cántaro de 19 litros cada día y varias veces. No estoy hablando de eso, decía Jesús. Varias veces Jesús hablaba de algo y los discípulos entendían otra cosa. Te quiero decir algo, y mira que los discípulos, los 12, ya uno es Judas, pero los 12 en algún momento y en más de una ocasión no entendían lo que Jesús decía. Lo entendían de otra forma, pero Jesús no los desechó, no los descartó. Quiero decirte algo, 2 cosas al respecto. Una de ellas es esta. No te desesperes cuando no entiendas ciertas cosas de la Biblia. A veces gente se frustra. Se frustra porque lee, no entiendo. Dice, no sé si Dios estará enojado conmigo, no sé si no funciona bien, o mi cabeza, o qué está pasando. No, no es eso. Poco a poco vamos a ir entendiendo ciertas verdades como lo hicieron los discípulos. La ceguera que ellos tenían era una ceguera temporal. Y poco a poco ellos fueron entendiendo más. La ceguera que tenían los fariseos y escribas, los religiosos, era una ceguera judicial, porque ellos no querían creer, ellos no podían entender. Pero en cambio, el mal entendimiento o parcial entendimiento de los discípulos era temporal. Y así va a pasar con cada creyente. Cada persona que ha puesto su fe en Cristo va a ir entendiendo poco a poco un poquito más. Los discípulos, pasó eso con los discípulos, va a pasar contigo, no te frustres. A veces decimos, vamos a Éxodo, ¿dónde está Éxodo? Tranquilo, ya, debes ir recordando los libros de la Biblia, cada vez dominando tu Biblia, identificando los textos más rápidamente, pero tranquilo, vas a poder encontrarlos. Tal vez ahora no puedes responder con versículos, tal vez ahora cuando te hacen una pregunta dices, yo he leído en algún lado, ¿dónde está? Por ahora. Pero después de un tiempito vas a decir, déjame mostrarte, y vas a abrir la Biblia, y vas a poder mostrar a las personas lo que necesitan aprender. Entonces, vas a ver que Jesús fue paciente con los discípulos, aunque en ciertas ocasiones no entendían, no los desechó, no los descartó, no los puso a un lado, no se buscó a gente, digamos, más inteligente, más académica, no, siguió enseñándoles y ellos poco a poco fueron asimilando entonces el conocimiento. Así que no te frustres, hermano.
Estás aprendiendo cosas poco a poco. Tu devocional, a veces entiendes, sacas provecho, a veces vas confundido que antes de hacerlo. No, no te preocupes. Sigue leyendo tu devocional. Sigue aprendiendo. Sigue llegando a la iglesia. Sigue entendiendo. A veces vas a venir y vas a decir, mira, o sea, Miguel, vienes tú, no te entiendo. Viene Juan, lo entiendo clarito. Pero a veces estoy confundido. Solamente ten un poquito de paciencia porque poco a poco irás aprendiendo más y más cosas, como los discípulos. Jesús fue paciente. Jesús le dice, ¿no entendéis ni comprendéis? No estoy hablándote de pan. Si tú crees que estoy hablándote de pan, te estoy regañando porque tienes un pan solamente. No multipliqué el pan cuando habían 5,000, 4,000, lo cual nos muestra que fueron 2 milagros diferentes. No fue uno solo y errores. En uno 5, en otro 4, en uno 12 cestas, en otro 7. No, fueron 2 milagros. 2 veces Jesús multiplicó pan. ¿Y tú crees que me va a importar que no hayan traído pan? Estás conmigo, tienes un pan. Si pude multiplicar para 5,000, 12 de ustedes, ¿crees que va a ser gran cosa? En realidad, lo que Jesús estaba diciéndoles es, yo no te estoy hablando de lo físico en este momento. No estoy hablándote del alimento físico. Estoy hablándote de otro tema. Estoy hablándote que tengas cuidado de la levadura. Te estoy hablando que tengas cuidado de la influencia que tienen fariseos y herodianos, de su enseñanza, que tengas cuidado de las cosas que ellos intentan enseñar, intentan compartir. La verdad es esta, hermano. La mala doctrina, la mala enseñanza ha hecho más daño al cristianismo que la espada. La pluma y la lengua ha hecho más daño que la espada al cristianismo. Y sabes, desde el principio Jesús dijo, ten cuidado. Y por eso, de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero, ¿qué es esto? La levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, ¿qué significa? Vamos a verlo en un momento. Pero quiero que sepas esto. Dios es paciente con los suyos y sabe que la salvación es inmediata cuando pones tu fe en Cristo. Pero tu entendimiento se va construyendo poco a poco. Tu entendimiento, tu crecimiento espiritual va a ir poco a poco. Otra cosa que quiero recordarte, te dije 2, sé paciente con los niños en Cristo. A veces hermanos en la iglesia están aprendiendo, están creciendo, y versículos archiconocidos para ti, para ellos es como, no sabía, ¿dónde dice eso? Y a veces te quieres agarrar la cabeza y decir, todavía el hermano llega, ya viene, ya tiene con nosotros un mes, y todavía no entiende o no sabe. Hermano, hay que ser paciente con niños en Cristo como gente lo fue contigo. Amén, hermano. Tienes que ser paciente con ellos y su crecimiento espiritual. No los descartes, enséñales. Hermano, los discípulos no entendían. Eso significa que no debe llegar un punto en tu vida en que tú digas, yo ya sé, yo ya entiendo. Tantas predicaciones he escuchado, tantas veces he ido, tanto he leído, yo ya sé. ¿Sabes que en realidad después de encontrar a personas de repente que por tener mucho dinero se resisten al evangelio? ¿Sabes quién está en segundo lugar a veces de gente que rechaza el evangelio? Gente mayor, gente adulta, porque dicen cosas como, ya he visto la vida, las cosas que yo he escuchado, que yo he aprendido, mi experiencia. Usted podrá saber, hermano Juan Castelo, José María el Flaco, podrá saber Biblia, pero en realidad yo tengo las canas, yo he vivido la vida. ¿Y piensas que solamente tus 50 y tantos, tus 70 y tantos te hacen automáticamente conocedor de temas espirituales? Falso. Si los apóstoles no entendían y no sabían, es jactancia de nuestra parte pensar que ya sabemos todo sobre temas espirituales. Por eso, abra usted la Biblia, déjese enseñar, aprenda, siga creciendo espiritualmente. Nunca va a llegar un punto en su vida, aunque haya leído toda la Biblia en más de una ocasión, en que usted diga, yo ya sé, yo ya entiendo. Imposible. Siempre habrá cosas que usted va a aprender sobre Dios, sobre su palabra, sobre su Hijo, sobre su Espíritu. Así que abra la Biblia, tenga un espíritu dócil, sea enseñable. Vaya a la Biblia y esté dispuesto a dejar que sea la Biblia la que moldee su pensamiento y no que sean sus pensamientos los que usted quiera forzarlos e introducirlos en la Biblia. No menosprecie a la persona que le enseñe la Biblia en casa, aquí en la iglesia, en la reunión de jóvenes, solamente porque tiene la edad de ser mi hijo. Hermano, todavía podemos y debemos seguir aprendiendo sobre temas espirituales. Hermano, te va a anular, te va a descalificar si te crees un sabelotodo. Hermano, tal vez tú tengas muchas canas, pero eso no te hace conocedor de temas espirituales. Tal vez puedas haber escuchado muchas veces la Biblia o leído, pero eso no te hace
todo suficiente en cuanto a las cosas de la Biblia. Hermano, tal vez puedas tener hasta mucha preparación académica, la cual, hermano, no tiene nada de malo, pero no es un sustituto, no es sustituto para temas espirituales. Así que si los discípulos están en esa condición, cuanto más nosotros. No nos desechó, a nosotros tampoco. Si ellos están creciendo, hermano, sé paciente con aquellos que también van a ir aprendiendo poco a poco. Mira Mateo 16, 5 al 12. Mateo capítulo 16, del versículo 5 al versículo 12, es el pasaje paralelo. Es decir, Marcos habla de este tema, Mateo también. Mateo habla del tema y te va a añadir algo más. Mira el 16:5 de Mateo. Llegando sus discípulos al otro lado, dice, se habían olvidado de traer pan. Se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, otra vez les dice, guardaos. ¿Qué significa guardaos? Dijimos, ¿qué significa guardaos? Ten cuidado. ¿De qué? De la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ajá, aquí añade la levadura de quién? De los saduceos. Hace un momento dijo, ten cuidado con la levadura de los fariseos. Luego dijo de Herodes. Ahora dice de los saduceos. ¿Qué es la levadura? Es influencia, es mala enseñanza, es un estilo de vida. Entonces, es una forma de hacer ciertas cosas. Ten cuidado. Todavía no te he dicho qué es. Versículo 7. Ellos pensaban, los discípulos, dentro de sí. Esto dice porque no trajimos pan. Nuevamente, ellos están confundiendo. Jesús está hablando de algo espiritual y ellos están pensando en lo material. Nos están regañando porque no trajimos pan. Para Jesús, hermano, el pan es importante. El alimento físico es importante, pero no es lo más importante. No solo de pan vivirá el hombre. No solamente lo físico, lo material. Allí va algo, hermano, de la advertencia de Jesús. ¿Sabes? En realidad, la levadura de los fariseos o la doctrina, la enseñanza, la influencia, los fariseos, ¿qué es lo que hacían con la Biblia, con la palabra de Dios, con la ley? Ellos aumentaban cosas. Los fariseos añadían reglas a la ley de Dios. Ellos pensaban entonces que así podrían mejorar lo que Dios había hecho, podrían agradarle. ¿Sabes qué? La levadura de los fariseos consiste en añadir cosas a la Biblia, en creer cosas o hacer cosas que la Biblia no dice. Y dice, ten cuidado, los fariseos, su hipocresía consiste en que ellos piensan que las reglas que ellos ponen, que no están en la Biblia, Dios las acepta y entonces eso los hace agradables ante Dios. Y no es así. Si ellos debían tener cuidado de esto, nosotros también, hermano. Hermano, por eso no podemos creer cosas más allá de la Biblia sobre temas espirituales. ¿Por qué? Ten cuidado con la levadura de los fariseos. Los de Herodes, los herodianos, eran los seguidores de Herodes, eran personas mundanas. Eran personas que se acomodaban a las cosas de este mundo. La levadura de Herodes, los herodianos, eran aquellas personas que estaban bien con ese rey títere llamado Herodes, que fue puesto por los romanos, y se acomodaban y lo seguían para sacar beneficio personal. Es decir, la levadura de Herodes se refiere a la mundanalidad. Se refiere, hermano, a que los cristianos dicen, cuando le dice, ten cuidado con la levadura de Herodes, significa, ten cuidado con acomodarte a este mundo. Ten cuidado con querer parecer a este mundo. Ten cuidado con tener las costumbres de este mundo, con tener las diversiones de este mundo, el vocabulario de este mundo. Ten cuidado con usar tu tiempo, tu dinero como lo usa este mundo. Dice, ten cuidado con la levadura de Herodes. A eso se refiere. Cuando dice, ten cuidado con la levadura de los saduceos quitaron textos de la Biblia. Los saduceos solo creían en el Pentateuco. Es decir, en el tiempo de Jesús solo había desde Génesis hasta Malaquías. Por supuesto no se había escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todavía no. Solo había de Génesis a Malaquías. Pero los saduceos quitaron casi todos los libros y solo creían en el Pentateuco. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos quitaban, mientras los fariseos añadían a la palabra, los saduceos quitaban de la palabra. Ellos no creían en espíritu, en ángel. Eran los materialistas de la época, eran los académicos de la época. ¿Sabes? Cuando Cristo dice, ten cuidado con la levadura de los saduceos, lo que está diciendo es, ten cuidado con aquellas personas que quitan cosas de la Biblia. El fariseo le suma, el saduceo le quita. Ten cuidado con los dos. Es lo que está diciendo Jesús. Y es así. Hay personas que hoy por hoy
quieren poner cosas que la Biblia no dice. Y hay personas que quieren quitar cosas de la Biblia. ¿A qué me refiero, hermano? Por ejemplo, dicen, aquí dice la Biblia que perdones. Dicen, no, yo no voy a creer en eso. No lo puedes quitar, está allí, debes hacerlo. Aquí dice que la Biblia, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Bueno, es que no entiendes mi caso. Estás quitando cosas de la Biblia. Entonces, no puedes quitar esas cosas. ¿Por qué? Ten cuidado con la levadura de los saduceos, fariseos, sumar cosas a la Biblia. Saduceos, quitar cosas de la Biblia. Los de Herodes, los herodianos, acomodarte a este mundo. Ser como los de este mundo, que estar contento con este mundo. No, hermano, nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Estamos aquí, pero estamos aquí para ganar a otros para Cristo, no para que el mundo nos gane a nosotros y seamos como ellos. Tú no te conviertes a ellos, levadura de Herodes. Tú los conviertes a ellos, a ti, al Evangelio, a Cristo. Vas a ver, a más de una persona, tú vas a encontrar que dice, sí, soy cristiano, hermano, pero no puedo aislarme. Así que voy a vivir como él, voy a vivir como aquel. ¿Sabes qué? Si no eres diferente, no lo ganarás para Cristo. Esa es la levadura de Herodes. Si no eres diferente, si no vives diferente, si no te comportas diferente, si tu matrimonio no es diferente, si tu forma de pensar no es diferente, si tus diversiones no son diferentes, hermano, no los vas a ganar para Cristo. O sea, eso es lo que va a lastimar al cristianismo. Que tú le quites cosas a la Biblia, que tú le sumes cosas a la Biblia o te acomodes a este mundo. A eso se refiere Jesús cuando dice cuidado con la levadura, la doctrina, la influencia de fariseos, saduceos o herodianos. Cuidado, a eso se refiere. Y si salió de la boca de Jesús, debes prestarle más advertencia. Por eso, hermano, si es que la gente considera que ahora eres diferente, es que tú no has caído en la levadura de los herodianos. Si tú dices solo Biblia, es que no has caído en la levadura de los fariseos o los saduceos. Si tú dices, la Biblia dice, no. Hay gente que dice, bueno, la Biblia está bien, pero la evolución ha formado todo. Vamos a quitar de un porrazo Génesis 1 y 2, donde Dios dice que creó todo con el poder de su palabra en 7 días literales. Eso es imposible. Quítalo. La levadura de los saduceos. ¿Te das cuenta? Ha entrado. Hay gente que cree esas cosas. Pero está allí. Es historia. Créelo. Jesús habló de esas cosas. Pablo habló de esas cosas. Habló de Adán. Habló de Noé. Tú puedes creerlo. Tú puedes confiar. Así que, hermano, no queremos pararnos delante de Dios y que tú crees que Dios te va a decir, mira, aquí está mi hijito Rolo. Ay, hijito, creíste toda la Biblia. Qué tonto, hijito. ¿Cómo creíste en estas cosas, en estas cosas? ¿Tú crees que Dios va a recriminarte por creer en su palabra? Rolo, no solo la Biblia, tenías que añadir algunas cositas, pues, Rolo. ¿Tú crees que Dios va a decir eso? Hermano, creo que lo que vamos a encontrarnos sería mejor es como, hijo, creíste en mi palabra. Y eso es lo que debías haber hecho. Y no, o sea que no creías en esto. O sea que no creías en aquello. Hermano, cree en la palabra. Tú puedes confiar en ella. Es absolutamente confiable. Él no miente. No es hombre para que mienta. Hijo de hombre para que se arrepienta. Tú puedes creer. Por eso Jesús dice a los discípulos y a nosotros más aún, ten cuidado. Ten cuidado. Mira por favor el versículo 7. Ellos pensaban, esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Mira lo que les dice, hombres de poca fe, que no tenéis pan. Solo en Mateo hasta 4 veces les dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, hermano, por si acaso, es mejor ser hombre de poca fe que ser hombre de ninguna fe. Amén, hermano. Tal vez tú dices, los regañó, mira, les dio su café a los 12 hombres de poca fe. Mejor eso a hombres sin fe, a una persona que no cree. Entonces, parece que ellos estaban pensando en el alimento físico. Había solo un pan entre ellos. Y Jesús dice, confía. ¿No recuerdas? Hermano, a veces olvidamos las bendiciones de Dios. Jesús acaba de multiplicar panes a 5,000, a 4,000. 2 veces lo ha hecho. Sobraron 12 cestas, luego 7. 2 veces hizo. Y se acaban de olvidar. Y se preocupan porque hay un pan. Deberían mirarse y dicen, quedó un pan. ¿Y cuál es el problema? Deberían haber dicho eso, pero decían, nos ha regañado y ahora no hay pan. Jesús dice, hombres de poca fe, si he cuidado a tantos, ¿cómo no voy a cuidar de ti? A veces tu poca fe es lo que te hace desconfiar del cuidado de Dios. Lo que debes hacer cuando viene mucha preocupación es recordar lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Hermano, el problema con gente de poca fe es su mala memoria, que no recuerda. Mira, el versículo 9, ¿no entendéis
ni os acordáis. El problema con gente preocupada es que no recuerda, no quiere pensar en las cosas buenas que Dios le dio en el pasado. No quiere confiar en las cosas buenas que Dios le prepara para el futuro. Hermano, no entendéis, no te acuerdas. Entonces luego dice, de los 5 panes entre 5,000, 10. Ni de los 7 panes entre 4,000, entonces fueron 2 veces que multiplicó panes y peces. 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Mira el 12. Entonces entendieron. Te dije que el entendimiento de los discípulos era parcial, pero temporalmente. Entonces, ellos no entendían gran cosa, pero poco a poco iban entendiendo. El entendimiento de los incrédulos, su entendimiento es nulo porque no creen, porque no quieren creer, porque rechazan creer y no entienden. Pero si tú crees, vas a ir entendiendo poco a poco. Por eso vienes a la iglesia, hermano, porque dices, yo quiero entender un poquito más. Ya aprendí, hermano, una de las cosas que más disfruta ver cualquier maestro de la Biblia, cualquier pastor, es cuando ves cómo brilla el rostro de un hermano en el culto, en la escuela dominical, en la célula, y dice, hermano, ya entiendo. Ah, hablaba, hermano, es verdad, hermano, está clarito, hermano. Y lo has dicho como 5 veces, ajá, hasta 6. Pero hermano, qué gozo te da, hermano, poder verte y ver, hermano, tú ni cuenta te das cómo brilla tu rostro cuando estás diciendo, hermano, ya entiendo, hermano. Y gente dice, ¿cómo no sabía esto antes? He visto a hermanos decirle a jóvenes, si yo hubiera sabido eso cuando tenía tu edad, hubiese evitado errores y dolores y cicatrices. Hermano, no es tarde para venir a Él. Amén, hermano, lo importante es venir a Él. Entonces, hermano, eso es fundamental. Un creyente va a ir aprendiendo, hermano, eso. Ojalá nunca pierdas ese entusiasmo por aprender. Cada vez que vayas a la Biblia tienes que ir expectante. Cada vez que vienes a escucharla debes venir expectante y dejar de poner tus pensamientos en este momento. Estás en la iglesia, tu devocional, y hay camisas que planchar, hay comida que preparar, hay papeles que presentar, hay cuentas que pagar, hay que ir al banco, hay que ir a la SUNAT y todo. Hermano, no le vas a sacar provecho, hermano, ahora mismo. Por eso tienes que enfocarte y tu entendimiento va a ir creciendo. Sé paciente con aquellos que están aprendiendo poco a poco. A veces viene un joven emocionado en el seminario, hermano, encuentra un versículo, lo lee, lo explica y te dice, pastor, encontré este versículo y hasta le quiere dar una lección, hermano, del versículo. Y a veces te van a decir, mira, ya hace 20 años entendí ese versículo, pero hermano, jamás, porque su emoción es tu emoción. Celebra con él, dile, qué bien, sigue aprendiendo. Ese espíritu debemos de tener, ese espíritu, hermano, de niño al entender cosas nuevas. Hermano, tú puedes seguir aprendiendo. Dios no te descarta porque no sepas ciertas cosas, pero sí debes ir acumulando mayor y mayor entendimiento de cosas espirituales. 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. Ahí está, la doctrina, la enseñanza, la falsa enseñanza, la influencia de los fariseos y de los saduceos. Ten mucho cuidado. Y de los herodianos, mundanalidad, ser como ellos, ser como ellos. No, somos diferentes. No somos superiores, no nos creemos superiores, pero sí somos diferentes. Creemos cosas diferentes, vivimos diferente, no herodianos, no nos acomodamos, no fariseos, sumándole a la Biblia, hipocresía, no saduceos, quitándole a la Biblia, no, como está. Llena conmigo algunos espacios, ¿te parece? Escuchemos sus advertencias. Número 1, nunca debemos pensar que, primer espacio, sabemos todo sobre temas espirituales. Ten cuidado con pensar, ya sé, hermano, he testificado a gente, hermano, a un hombre le testifiqué con su cabello blanco, súper blanco, recontra blanco. Ya sabes a qué me refiero, hermano, y no era tinte. Y el hombre, yo recuerdo todas sus palabras. Yo ya sé, decía. Mucha edad el hombre y diciendo, ya sé. Hermano, él sentía una angustia, una frustración. Hermano, te sentías atado de manos. Y decir, el hombre pensaba que yo ya sé. He escuchado también del otro lado. En una ocasión llegó a una de las iglesias donde estuve trabajando
llegó un hermano que es policía, es fiel, el hermano estaba muy fiel al Señor. El hermano llegó y él dijo, pastor, cuando yo fui a la iglesia primera vez, él dijo, ay, ¿qué me van a poder enseñar? Él tenía su Biblia. Y dice que él recuerda que entrando a la iglesia, él dijo, sí, ya sé, o sea, ya sé, ¿qué voy a aprender? ¿Qué de nuevo? Solamente por haber visto de repente saber algo de la vida de Jesús, hay gente que piensa que ya sabe toda la Biblia. Y en ese momento estamos predicando en serie, como ahora lo hacemos aquí, Marcos, en la tarde Jueces. En ese entonces, en la iglesia donde estaba trabajando, estaba enseñando el libro de Ruth. Entonces el hermano dice que cuando yo dije, abran sus Biblias al libro de Ruth, hay un libro que se llama Ruth, decía el hombre, pero el hombre es mayor. Abrió su Biblia y dice, aquí hay un libro que se llama Ruth, decía él. Y empezó a leer y a entender, y siguió con la serie. Él puso su fe en Cristo, se bautizó, ahora con su familia son muy fieles, su hija está sirviendo también al Señor, pero cuando él dio su testimonio, yo no sabía el momento que ocurrió eso, yo no sabía, hermano. Pero él vino con la guardia levantada, hermano. Hay gente que viene así. No sé cómo has llegado tú, pero una cosa sé. Todos podemos seguir aprendiendo. No pienses que sabes todo sobre temas espirituales. Por eso venimos a la iglesia. Por eso venimos a la escuela dominical. Necesito aprender. Número 2. Nunca debemos pensar que Cristo nos desecha por nuestra falta de comprensión. Sobre todo para ustedes nuevos. Me emociona verles llegar a aprender, subrayar sus Biblias, memorizar. Hermano, llevarla en tu auto, verla sobre tu mesa, ahí en la sala, en el estudio bíblico, hermano, es un gozo. Pero quiero decirte algo. Cuando no entiendas, hermano, sé paciente. Dios no te desecha por tu falta de comprensión. Y aun si tú tienes algo de tiempo, hermano, 4, 5, 10 años en la fe, y todavía hay cosas que no entiendo, hermano, Dios no te desecha por tu falta de comprensión. Ya, tal vez te vaya a decir, mujer de poca fe, te va a decir, pero te voy a seguir explicando. Hermano, con su espíritu seguirás aprendiendo y con mucha humildad seguirás aprendiendo. Número 3, nunca debemos pensar que la mala enseñanza no es peligrosa o insignificante. La influencia del no cristiano, la mala enseñanza, no pasa nada. Mira lo que dice Jesús, ten cuidado. Aquellas personas, hermano, yo no peco, ni tú tampoco, cuando dices, un ratito, lo que usted dice, ¿dónde está en la Biblia? Lo que usted dice, o no tengas temor en decirle a esa persona, pero la Biblia dice otra cosa. Usted dice ciertas cosas, pero en la Biblia yo encuentro que Jesús es Dios. En la Biblia yo encuentro que solo Cristo salva, no por obras. Pero en la Biblia dice que hay que perdonar. Cuando usted habla así, hermano, usted no tiene que disculparse. Usted no está diciendo lo que usted cree. Usted no sume ni quite. Usted crea lo que está allí y viva de acuerdo a eso. ¿Amén, hermano? Entonces, también tiene que recordar, hermano, número 4, que nunca debemos pensar que podemos mejorar el cristianismo sumándole o quitándole cosas. Las personas tan ingenuas pensando, hermano, que el cristianismo lo puede mejorar con nuevas enseñanzas, con nueva doctrina, nuevos descubrimientos. Si el cristianismo puede mejorarse, no es cristianismo. Si el evangelio puede mejorarse, entonces está incompleto, no es perfecto. No está completo el mensaje, todavía nos falta entonces seguir recibiendo información, ya la tenemos, está en la Biblia. Así que, hermano, deja de pensar o no creas aquellas personas que piensan que pueden añadir o quitar cosas o mejorarlo. Hermano, ten cuidado con la levadura de los herodianos. Ser como las personas sin Cristo. Aferrarte a las cosas materiales. Pensar solo en lo terrenal. Ten cuidado con eso. No eres de este mundo. No perteneces a este mundo. Este mundo no es tu hogar. Pronto Él viene por nosotros y nos llevará a nuestro verdadero hogar. Vamos a orar.